Bienvenidos. Continuando con el estudio del libro de Romanos, entramos a un tema para mí muy importante, muy trascendental, que me parece que en Pablo es absolutamente inspirado. Digo esto porque estudiando sus diversas epístolas puedo entender en él todavía la divagación, el apremio, el conflicto dado por la conducta y las circunstancias del Evangelio, ya que creo que ni siquiera él comprendió sus palabras, que en líneas generales entendió el concepto, pero de una forma muy global. Y me refiero al tema de la predestinación, el destino. Entender que lo que estamos viviendo está trazado, está designado a una voluntad superior, donde el entramado está determinado de esta forma. Es difícil de aceptar, porque incluso pone una dinamita en las bases de la fe elemental de todas las iglesias, porque ya no dependería de las personas. Bueno, ya hemos venido diciendo que no hay libre albedrío, y es lo que sustenta las iglesias de este mundo. Incluso en Pablo debería haber habido una tranquilidad, un reposo prácticamente, y no un afán. Y me parece que es por eso mismo que cerramos el círculo también con el tema anterior de que el espíritu le impedía pasar a ciertos lugares, manejando en sí sus movimientos. Y él lo reconoce tan claramente que dice: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El primer elemento que sucede en la vida de un cristiano es el llamado. Es ese deseo ardiente de amar a nuestro Padre. Es ese deseo ardiente de cerrar tus ojos y olvidarte del mundo que te rodea. Es ese deseo ardiente de orar y derramar tu espíritu delante del Padre. Ese sentimiento no es otra cosa más que el llamado. Pero él agrega: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si analizáramos frase por frase, nos podemos dar cuenta de que Él está reconociendo, porque estamos hablando de predestinar. O sea, incluso esta palabra tiene más fuerza que el destino mismo, porque aún así, dentro de la literatura y dentro del vocablo humano, el destino puede ser incluso variable, como incluso se le puede dar una connotación de suerte, se le puede dar una connotación de variación temperamental prácticamente, de cambios. En cambio, predestinar es estar antes del destino. A pesar de que yo incluso agregaría esto como un designio. Argumentar respecto a esto es fuerte, vuelvo a insistir, porque con esta doctrina, que no es una doctrina antojadiza, al que la comprenda, es glorioso y maravilloso entender de que puede ser una persona que está puesta en un registro, en una lista, desde antes del destino, o sea, un predestino, y desde antes de la fundación de este mundo. Es emocionante pensar de que tu nombre es registrado de antes de los acontecimientos, lo que indicaría un manejo prodigioso de todos los acontecimientos. Y en ocasiones los ángeles han intervenido en la historia, como sucedió en un diálogo que tiene Daniel, un ángel que viene a instruirle y le dice como esto en castellano moderno: mira, estoy ocupado, vengo por un rato a darte ciertas instrucciones porque estoy peleando con un imperio determinado que debo hacer caer, que debo hacer que se desplome, incluso ayudando al imperio al cual debe levantarse. Ahora, ¿por qué es esto? ¿Por qué intervienen ángeles en conflictos humanos? Dice llanamente por ese destino, porque la profecía debe cumplirse, y la sucesión de reinos establecida por una profecía y por un designio y por un plan debían cumplirse. Por lo tanto, si debemos ser categóricos, cuando la profecía nos dice una cantidad de tropas va a ingresar a Tierra Santa en el futuro, que ocurrirá en Armagedón, el número está determinado. Si nos apegamos a una lógica y supusiéramos que las personas tienen una libertad de decisión, bueno, podríamos decir de que estos soldados podrían haber comerciantes, quizás algunos sacerdotes, quizás otros empresarios. Pero esos millones de seres decidieron pelear, decidieron luchar, y su destino y su designio está establecido así. Vuelvo a insistir, es una doctrina fuerte,
Es una doctrina con mucho peso. También nos sigue diciendo en Romanos Pablo, y a los que predestinó a estos también llamó, como sucedió con nosotros. Y a los que llamó también justificó. Significa que no eran santos, sino que eran personas llenas de errores, contaminadas por conflictos, contaminadas por vicios, contaminadas por tentaciones y que hubiesen sucumbido ante la maldad de este mundo. Y por eso dice, también los justificó. Y a los que estos que justificó, también los glorificó. Por lo tanto, ese es el destino que le espera a un escogido. Que quede claro, un escogido. Por eso dice, porque ¿qué diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tuviésemos la certeza doctrinal, y es ahí el problema, ya es un problema de fe. Pero como fuere, el Espíritu va a dar testimonio en ustedes que lo son. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y se refiere, ese nosotros, se refiere específicamente a esos predestinados. ¿Cómo nos dará también con Él todas las cosas? Escuchen bien. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Porque de por sí el mundo es juicioso. Las personas son juiciosas. Las familias son juiciosas. Los amigos son juiciosos. Las parejas incluso pueden serlo. Pero Él dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Bueno, a faltar que decir, oye, pero ¿cómo ese hombre o esa mujer está en ese lugar o está representando una actitud divina después de cómo fue, después de los innumerables pecados que ha cometido? ¿Cómo puede siquiera insinuarse una representación divina? Bueno, Pablo nos dice, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Dice Pablo. Cristo. Es el que murió, más aún también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por esos escogidos, por esos predestinados. Por eso cabe una pregunta. Y aquí donde se infla la fe de aquellos que comprenden esta doctrina. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Los que pasen tribulación. ¿Angustia? Los que hayan padecido angustia. ¿Persecución? Los que hayan padecido persecución. ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿O espada? Yo cuando pienso en este texto me doy cuenta que sí, también es cierto que está destinado para, de la misma forma como está destinado el elegido, la vida que le toca a ese elegido también está llena de esos fenómenos. Creo que es un crisol de purificación y me parece elemental que entiendan que quien sea digno, hijo de Dios, debe haber sufrido tribulación, debe haber padecido angustia, debe haber padecido persecución, debe haber padecido hambre, desnudez, peligros, incluso peligros de muerte, de espada. Porque el camino de Dios no es la hipotética doctrina de la prosperidad que vemos ahora, donde los pastores no tienen ninguna de estas características. ¿En qué crisol están ellos purificándose? Solamente están disfrutando de los placeres de este mundo. Incluso con lujuriosa riqueza, con lujuriosas comodidades. Y como dice acá, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Ahí en ese texto encierra un menosprecio de parte de la sociedad, de la parte espiritual, de la oposición, porque esto separaría a la humanidad en dos. Hoy qué triste, voy a decir, pero qué barbaridad está diciendo este hombre. Sí, la humanidad está dividida en dos, y lo ha estado siempre, y lo va a estar siempre. Yo no estoy abriendo las puertas para que millones de personas visiten este lugar, para que millones de personas vean este canal, porque no va a ser así. Porque este mundo está dividido y las personas que han logrado visualizar un concepto que está predestinado para sus oídos, obviamente no es numeroso, no es grande. Pero Pablo continúa, antes en todas las cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús, destinados. Pero aquí ya se pone más concreta la cosa. En el capítulo siguiente, desde el versículo 10 en adelante, dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno Isaac, nuestro padre. Bueno, para eso nos vamos a remontar un poco a la historia del Génesis. Isaac, casado con Rebeca, deseaba tener un hijo, pero ya los años que tenía eran demasiados, 70 años,
y ya había perdido un poco la fe de poder llegar a tener descendencia elegida. Bueno, esta mujer queda embarazada y sucede que habían dos criaturas en su vientre. Estas criaturas, dice el Génesis, que peleaban dentro de ella. Ya había un conflicto dentro de su vientre. Y estas criaturas aún no habían nacido. Y esto demuestra la predestinación. Y el ejemplo que pone Pablo es maravilloso, porque confirma lo que yo estoy diciendo y lo que Dios ha querido enseñarnos. Estas criaturas aún no habían nacido y no habían hecho ni bien ni mal. Y ya Dios, no por las obras, porque no habían hecho ni bien ni mal, elige a uno, y que quede claro la palabra, aborrece al otro. ¿Discriminación? Sí. ¿Elección? Sí. ¿Injusticia? Del punto de vista humano sí hay injusticia, porque no existe otra explicación, humanamente. Pero para aquellos que tienen desarrollado el espíritu, comprenderán de que es un asunto de elección, donde Dios, a través de la historia, ha guiado un remanente en diversas etapas de la historia. Lo ha guiado contra viento y marea, contra diversas pruebas, para hacer de él un gran pueblo, donde ya no podemos hablar con dobleces, donde es evidente que en este mundo existen dos clases de seres humanos, que evidentemente están manifiestas en la parábola del trigo y la cizaña. El que tenga oídos para entender, que lo entienda. Pero que en su parte medular dice: Dios sembró en la tierra la buena semilla, que corresponde al trigo, que corresponde a sus elegidos, corresponde a los padres iniciales. Pero dice: vino el enemigo y sembró la cizaña, la cual creció entre el trigo, haciéndose difícil distinguir entre una y otra. Una parábola maravillosa para aquellos que puedan entender esta separación que existe en los seres humanos. Como ya lo dije en un tema, el pecado original no es el pecado original de comerse una fruta. Después agrega Pablo en Romanos: el mayor servirá al menor, y como está escrito: Jacob amé más a Esaú, aborrecí. ¿Qué diremos pues? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera, porque Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. No, esto quiero dejarlo claro, no depende del ser humano tampoco. La calificación de parte del ser humano no está vigente en esto. El juicio humano no está vigente acá. Dios se compadece del que tiene que compadecerse, porque está inscrito en un registro que está dado desde antes de la fundación del mundo. Porque genéticamente y espiritualmente es hijo de Dios. Por lo tanto, se va a compadecer de él sí o sí. Así que no depende del que quiere. Eso que quede claro. Aquí es donde quedan fuera las religiones. Las religiones nos dicen que todos corran todos. Una verdadera maratón. Vamos, todos. Como vemos que las religiones son comerciales, son promocionales, obviamente no puedes poner un negocio grande y segmentar y al mismo tiempo prejuiciar desde antemano a aquellos que van a ir a comprar. Por lo tanto, dejas abierta la puerta si tienes un comercio grande para todos. Pero acá dice: no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Imaginemos una persona corriendo para Dios y Dios mirándolo de arriba. No depende de ese que está corriendo, ni tampoco de ese que quiere correr al lado de Dios. Hay una elección, y hay una elección evidente. No olvidemos las palabras de Cristo: vosotros no me elegisteis a mí, sino yo os elegí a vosotros. Por esto la Escritura también dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. No olvidemos que en la historia de Moisés enfrentando a Faraón, no había argumento para ese hombre hacerlo entrar en razón. Es un doble ejemplo para nosotros cuando nos encontremos con gente brutalmente cerrada, brutalmente cegada. Es voluntad de Dios. Dios hizo endurecer el corazón de Faraón. Dios hizo endurecer el corazón de Faraón para que fuese manifiesto el poder de Dios. Porque si Faraón hubiese sido, por voluntad de Dios, un hombre blando, habría dejado de ir al pueblo de Israel en forma inmediata y no habría tenido pero ni una gracia de éxodo. Pero debía manifestarse los poderes divinos, debían manifestarse los grandes prodigios de parte de Dios. Pero de manera que sigue agregando: de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, lo endurece, separando nuevamente en dos todo esto. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque quien ha resistido a su voluntad. Mas antes que todo,
para que lo entiendas o no lo entiendas, hay una decisión de ya de lo alto. Porque ¿quién eres tú para que te alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Esto es importante. Esto sí que es importante. El ejemplo del alfarero le demuestra que hay una potestad en manos de Dios que las religiones le han quitado. Las religiones le han dicho a los vasos que ellos pueden cambiar su uso y cambiar su designio. Que un vaso hecho para deshonra puede ser convertido en un vaso de honra. Pues no es así. Es decisión del alfarero. La masa no tiene potestad sobre el alfarero, sino el alfarero sobre la masa. Dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, dando a entender de que hay otro destino paralelo también? Porque para poder mantener el destino positivo, digo positivo para aquellos predestinados, para aquellos elegidos, para aquellos protegidos, obviamente también debe mantener en paralelo un destino, una predestinación de condenación. Sí, porque de otra manera no se cumplirían las profecías. Quiero que entiendan que las profecías dadas para este tiempo del fin, llegar a un cumplimiento objetivo, deben moverse una serie de piezas que no son otra cosa que los destinos de diversas personas y diversos gobernantes de este mundo. Sus decisiones no son propias, son dadas por un designio de Dios, algo que en nuestro cerebro es difícil que calcen. Dice, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que los preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también dice en Oseas, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, a la no amada, amada. Y el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios. También Isaías clama tocante a Israel, fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque hay que dejar claro, no todo Israel es salvo. Todo el que haya nacido de la simiente determinada, de los diferentes linajes de las 12 tribus, es salvo. No, solo el remanente de Dios, y Él tiene la lista. A través del tiempo no ha sido tan extraordinario el brillo de Israel. Además que hay otros fenómenos ahí que deberíamos aclarar que la gente común no comprende. Que existen una bifurcación en la elección de Dios que sería difícil de explicar y difícil de entender, pero la resumiré en lo siguiente. Tenemos una trayectoria de personas escogidas desde la fundación del mundo hasta ahora, predestinadas, inscritas en un libro, que pasan a ser parte de un gobierno de Dios como seres supremos, como seres espirituales y divinos. Y por otro lado, tenemos en asignación un remanente del pueblo de Israel en forma carnal, que es la que resucita en el Valle de los Huesos Secos, que van a tener una herencia carnal en el reino de Dios, que van a plantar sus viñas, van a comer de ellas, van a tener sus propiedades, van a tener sus terrenos y van a tener su prosperidad terrenal separado. Punto. No digo nada más por ese lado. Estamos en el tema de la predestinación. También la predestinación es obviamente un asunto que hay que considerar, que incluso lo agrega en una epístola posterior, Pablo, en el libro de Efesios, y nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Está dando a entender de que esto está casi en los albores del Big Bang. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto parece una contradicción al tema anterior donde decíamos que no hay santos. No, esto es para que seamos santos en el futuro, en el reino de Dios, no ahora. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Según qué? Según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. No estoy hablando de un puro versículo bíblico distorsionado y muñequeado y manipulado. Estoy hablando de literalmente una línea continua
de expresión de parte de Pablo. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos o las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Yo pienso que no puede estar más claro. No estoy tomando, insisto, no estoy tomando un versículo y lo estoy muñequeando. Estamos hablando de algo evidentemente literal, sin lugar a discusiones. Ahora, desagradable para un evangelista, sí. Desagradable para gente que piensa de que esto es una oportunidad para todo el mundo y que todos tenían derecho. Claro que es desagradable, pero la verdad es la verdad. Y aún así, por un lado hay un grado de satisfacción de suponer de que Dios no está de acuerdo con el mundo comercial religioso que existe en este mundo. Por lógica, porque existe una elección acotada, existe una elección predestinada de antes de la fundación del mundo, en un registro donde no puede ser inscrito el que no esté inscrito. No puede borrarse a voluntad a alguien, porque Dios no puede ser burlado. Incluso también Pedro algo captó de este conocimiento, un poco menos que Pablo, pero captó. Dice en su primera epístola, primera de Pedro, capítulo 1, dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado a los posteriores tiempos por amor a vosotros. Incluso más, a veces existen personas que me han preguntado, como queriendo decir, ¿de dónde saco todas estas locuras? ¿De dónde sacas todas esas? Que parecen una herejía para muchos formalistas que se han adaptado a la formalidad de las iglesias actuales. Bueno, llanamente ese conocimiento también está predestinado para nosotros. En 1 Corintios, el capítulo 2, versículo 6 en adelante, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Estamos hablando de toda esa gente que habla a los lados y que se siente superior porque estudiaron en Harvard, ¿no es cierto?, en Oxford. ¿Qué importa eso si hay un conocimiento de Dios mucho más grande y mucho más supremo que no está al alcance de ellos? Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Eso que quede claro. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Incluso esto es una confirmación de las palabras dichas por el propio Cristo al respecto de esta sabiduría, como dije, que no es una sabiduría que es ocurrente, digamos. Se le ocurrió en ese momento decir algo maravilloso, o se le ocurrió en ese momento inventar una doctrina nueva. No, las cosas están predestinadas, y lo dice Jesús de la siguiente forma, en el capítulo 13 de Mateo. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Sé que no seré un hombre de éxito en este mundo con esta doctrina. Créanme que veo cómo se mueve la lista de suscriptores. Un poco arriba, un poco abajo, se retiran, se quedan, se vuelven. Yo sé que muchos se sienten decepcionados de que las cosas no sean como ellos sienten que son. De un Dios prácticamente que tiene que estarle haciendo: por favor escúchenme, por favor acéptenme, oiga Señor, entienda esto. No, Dios está fuera de ese tipo de conceptos, de casi un ruego de que la humanidad le acepte. Las cosas están y estarán conforme a su voluntad por siempre. No depende de nosotros, ni de ti, ni de mí, ni de nadie.
Dios es un ser todopoderoso que tiene establecido un plan y una lista de elección. Yo solo espero que tú puedas entender esto. Con esto damos por terminado, porque trato de ser corto, pero es imposible con Pablo. Damos por terminado el libro de Romanos y nos reencontramos en el próximo capítulo con el libro de Primera de Corintios. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo capítulo.